Bueno, estamos ya en la grabación de esta cápsula de historia. Tuvimos unos minutos previos bien entretenidos al final, antes de comenzar esta clase, y hablamos de todo un poquito, pero nos llegó la hora de enfocarnos, ¿ya? Hoy día vamos a hablar del legado antiguo desde Roma, ¿ya? El mes pasado fue el turno de Grecia. Hablamos de cosas como su ubicación geográfica en el mapa, su relación con el mar Mediterráneo, sus avances en el ámbito cultural y político, y bueno, al menos algunos de los grandes aportes que hasta el día de hoy son vigentes desde la época griega, que fueron la democracia, y de alguna manera ciertas costumbres o prácticas que hasta el día de hoy se conservan, por ejemplo, el deporte, la filosofía, la arte y la vida en sociedad. Pero posteriormente a Grecia viene una cultura que incluso es más relacionada con lo que hoy día nosotros somos en algunos aspectos como cultura. Por ejemplo, nuestra política, nuestra forma de organización, incluso algunos ámbitos de entretención, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un tema que es súper relevante rescatar y que también se traduce un poco en los aportes que se fueron dando hasta la fecha. ¿Ya? Y aquí los vamos a ir visualizando. Algunas cosas se mezclan con Grecia, ¿eh? De repente uno puede decir, pero si esto lo hicieron los griegos. Bueno, los romanos lo perfeccionaron, ya lo lograron mejorar. Entonces puede generar esa confusión, ¿ya? Y si pasa algo que de repente puede generar esa confusión, lo vamos a tratar de aclarar. Bueno, la herencia romana vamos a ver hoy día desde lo político y también lo cultural. No sé si alguien de ustedes puede asumir qué cosas se muestran aquí en la pantalla. ¿De qué se trata o qué son las dos cosas que estoy mostrando aquí en la pantalla como imágenes? ¿Quién me puede aportar alguna respuesta? Yo, sol- yo solo lo vi los dibujos animados, ese puente. Ya, ese puente, Maxi, ya, pareciera ser un puente. Bueno, de hecho es una fotografía de una ubicación en Roma que hasta el día de hoy existe, por si acaso, ¿ya? Y como dice el Enrique, ahí está notando el acueducto, ¿ya? De hecho, la palabra es el acueducto. ¿Y qué es un acueducto? Es una estructura que sirve para transportar agua, ¿ya? A las distintas partes que en una ciudad sean necesaria utilizar. Roma, como ciudad, avanzó mucho en esa técnica ya arquitectónica. Hasta el día de hoy, bueno, los acueductos ya no existen como el uso, pero sirvió mucho para inspirar lo que posteriormente hoy día conocemos como el sistema de cañerías y de transporte de agua, ¿ya? Lo que tenemos en nuestras cocinas, en nuestros baños, cuando vamos a regar al patio, todo ese tipo de cosas, las llaves que dan el agua, el sistema de cañerías que permite que el agua sea transportada de un lugar a otro, etcétera. Ahí hay un aporte que, si bien no voy a profundizar, se entiende que sirvió mucho desde el aporte o esta creación que los romanos perfeccionaron. ¿Ya? Por si no conocían este sistema. De hecho, no es el Coliseo Romano, es otra estructura, por si se confundían en ese sentido. Así que bien ahí, Enrique, al menos con eso. Ya, la otra imagen. ¿Qué representará esta mujer que tiene como esa balanza, la espada y tiene los ojos vendados? Agustina, no sé si no se te, no se te escucha el audio. Bueno, parece que te equivocaste quizás. Pero ¿alguien sabe lo que representa esta mujer? Con la indumentaria que anda trayendo, las cosas, lo que sostiene en sus manos, o de por qué está ciega. ¿Alguien sabrá? A ver, veamos en el chat. No es la economía, Enrique. No, no, es otro ámbito. La economía es importante, pero en realidad no representa eso esta mujer. No sé si la han visto en alguna parte. ¿No? ¿Nadie? Javiera, perfecto. Muy bien. Ahí leo en el chat, la justicia, ¿ya? La referencia femenina a la justicia. Esta mujer, bueno, claro, que es una diosa, o que era una diosa que representaba lo que en el fondo es la aplicación de lo que hoy día nosotros conocemos como justicia. ¿Y por qué sabemos que es la justicia? Porque tiene en sus manos la balanza,
que obviamente habla de lo que es la resolución más justa frente a la evidencia, frente al trato, frente a un juicio que se hace contra un crimen, contra algo incorrecto, ilegal, o al contrario, si queremos descubrir la verdad, ya por lo tanto la balanza simbólicamente representa eso, y de que la justicia es ciega, se supone que la justicia es... es neutral. La justicia no está a favor ni del culpable ni del inocente, simplemente busca la verdad, ¿ya? Y de ahí simbólicamente esta mujer está representada con esta venda en sus ojos, ¿ya? Y obviamente, bueno, de alguna manera la espada representaría la aplicación de una sanción o de una decisión respecto a encontrar la verdad o la culpa en alguien, ¿ya? Esa imagen es como súper interesante. De hecho, Artemisa y Atenea son otro tipo de diosas que representan otras cosas, como la sabiduría, la familia, de repente la fertilidad, cosas así. Pero la evolución de las mitologías o de los dioses romanos después hicieron que apareciera, por ejemplo, la justicia. ¿Ya? Así que ojo ahí nomás, Gerson, con esa pequeña corrección, si en realidad no está tan mal después de todo. Bueno, se agradece los aportes porque con esto vamos a entender algo de lo que voy a contar hoy día, ¿ya? Bueno, recordando el mundo clásico, y esto es solamente una apreciación de la clase pasada o de lo que trabajamos sobre Grecia, las imágenes que ustedes tienen ahí pueden recordarles a elementos ya preguntados, descubiertos o recordados, sobre todo, por ejemplo, de la clase anterior, cuando mostrábamos el Coliseo romano, mostrábamos a un soldado romano, o por ejemplo en la antigua Grecia, cuando Un hablábamos. gladiador. Hablamos, claro, de los gladiadores también, o por ejemplo de la antigua Grecia, Maxi, cuando hablamos, por ejemplo, de los espartanos, del Partenón y los templos griegos que servían para rendir culto a los dioses, el arte, ya la creación o la creatividad de estas dos civilizaciones, la mitología, ahí está Poseidón, y un gran emperador romano que es muy famoso, que se llamaba Augusto, ¿ya? Y que fue el primer emperador romano dentro de la historia. Claro, ahí está Poseidón, Gerson, correcto. Por lo tanto, sabemos cosas del mundo clásico, ya del aporte que dieron estas dos grandes civilizaciones que en algunos casos hasta el día de hoy están vigentes, ¿ya? Pero ¿qué cosas puntuales tenemos que mencionar de Roma? Bueno, particularmente lo que aparece aquí con la figura de un emperador, si no lo ubicaban esta estatua que es de César Augusto, ya uno de los emperadores más importantes, y el famoso Coliseo romano que sirvió, y como se dijo ya, para la entretención de las masas, como se dice por ahí. Ya el famoso pan y circo, que es una frase por lo menos muy famosa utilizada para hablar de la civilización romana. ¿Ya? Bueno, hablemos de Roma entonces. Hagamos una pincelada rapidita, pero sin dejar de lado el tema de hoy, que es el legado de la cultura romana para nuestra sociedad. Y claramente hay que hablar un poquito nada más de Roma. Para recordar, en el mapa aparecen los territorios que fueron dominados en algún momento y conquistados en algunos casos por los romanos. ¿Ya? Acuérdense de Italia, la famosa Botita, la península itálica, ¿ya? Que es el origen de esta civilización, con la fundación de Roma por parte de Rómulo, en honor a su hermano Remo, y la futura expansión del territorio, como la manito muestra aquí en el mapa. ¿Ya? Todo lo que está en color medio anaranjado, o color crema o color piel, es una representación geográfica de lo que alcanzó a ser en algún momento en sus distintas etapas la cultura romana, que se desarrolló desde el siglo VIII antes de Cristo en lo que, como ustedes saben, es la península itálica. Ahí está la famosa botita italiana. Y bueno, dentro de sus grandes aportes podemos encontrar elementos que nacen desde sus tres etapas históricas: monarquía, gobierno de los reyes; la república, el gobierno del pueblo; y el imperio, el gobierno de los emperadores, por si no se entiende a qué me refiero con cada etapa. Así que vayan descubriendo qué cosas va aportando cada etapa que podemos ver hoy día. Es algo que se va a preguntar al final de la clase. Ya, monarquía, chiquillas, chiquillos de séptimo. ¿Qué es la monarquía o qué pasó en la monarquía?
Bueno, en la monarquía ocurrió el gobierno de los monarcas o reyes romanos, ¿ya? Por lo tanto, existía un sistema donde se heredaba el poder a los hijos y así sucesivamente. Y empieza la fundación de esta etapa en el 509 antes de Cristo. Perdón, termina la monarquía romana en el 509 antes de Cristo con la expulsión del último rey etrusco llamado Tarquino el Soberbio. Ahí entenderán un poco por qué fue este personaje el último rey. Ya de ahí viene un poco la concepción de los reyes que son un poquito egoístas y sobre todo en este caso soberbios, con el nombre este de Tarquino. Eh, Tanto Tarquino como los otros reyes romanos acumulaban funciones ejecutivas judiciales y religiosas, ya prácticamente tenían todo el poder. Pero en el plano legislativo, en el plano de crear leyes, ¿ya? Tanto a favor o desfavoreciendo quizá al pueblo, eso es un detalle, em, el rey se veía limitado hasta esa parte, por un senado o un consejo de ancianos. El rey en ese periodo no gobernaba solo, ¿ya? Sino que junto a un grupo de personas, que en este caso eran las personas más ancianas y por lo tanto más sabias, que se le llamó senado. ¿Ya? Por lo tanto, el rey no tenía todo absolutamente. Y este senado, ya, o este consejo de ancianos, tenía el derecho de sancionar o vetar, o sea, no permitir que se puedan promulgar las leyes que eran elaboradas por el rey. El rey, entre otras cosas, tenía el poder de crear leyes, ¿ya? Y de hacerlas oficiales. Pero si el Senado consideraba de que no eran leyes que beneficiaban a Roma, podían sancionar o vetar esa nueva ley. ¿Ya? Por lo tanto, en la monarquía existía una dificultad para gobernar por parte de los reyes porque eh, los reyes podían ser frenados, por así decirlo, por este famoso Senado. ¿Ya? De hecho, si se preguntan qué cosas tenemos hoy en día que nos podrían decir, ah, esto es un aporte de los romanos, no sé si ustedes saben, pero hoy en día tenemos un Senado, ¿o no? ¿Saben eso? ¿En Chile hay un Senado o no? A ver, ¿qué me dicen en el... Sí, Claro, ahí alcancé a escuchar a alguien. Creo que eras tú, Maxi, el yo, Diego también. Ya, perfecto. Hoy día en Chile no existe solamente un poder, ya no solamente gobierna el presidente, sino que también gobiernan otras personas a través del Senado, por ejemplo, en Valparaíso, que hoy día podemos ver de lo que estamos contando sobre esta clase. ¿Ya? Ojo con eso, ahí tenemos un pequeño aporte, que de hecho se va a mantener en la historia romana por siglos. ¿Ya? Y con esto, ya tenemos, por ejemplo, un recordatorio sobre la historia. eso de, eso de Rómulo y Remo, que fue atacado por Ya, una loba y también el símbolo de Roma en la Liga Italiana. perfecto. Ahí nosotros contamos la semana pasada la figura de la Roma y de este club italiano y lo que es el origen de la ciudad de Roma. Muy bien. Ahí estaban los dos hermanos, Rómulo y Remo. Em, pero solamente para recordar eso, nada más, hay que aportar de que los reyes eran elegidos por el pueblo para servir de por vida. Ahí hay un detalle no menor. Los primeros reyes romanos fueron seleccionados, por así decirlo, por votación popular. El pueblo eligió a sus primeros reyes y posteriormente lo empezaron a heredar a sus hijos, ¿ya? Por lo tanto, a excepción de Rómulo, que, bueno, se autodenomina rey, producto de esta disputa que tuvo con su hermano Remo, todos los reyes posteriores fueron elegidos por el pueblo para servir hasta su muerte. ¿Ya? Cuando un rey fallecía, se elegía a un interrex o a un gobernante interino, de ahí viene la palabra interinato o de gobernador interino, porque en latín significa interrex, que era designado por este Consejo de Ancianos y tenía un periodo máximo de un año, mientras se elegía a un nuevo rey. Por lo tanto, en la monarquía existía una cierta política, existía una cierta noción de democracia, pero particularmente para favorecer este sistema de gobierno que era comandado principalmente por una persona, en este caso el monarca, en este caso el rey. ¿Ya? Si se dan cuenta, ahí tenemos elementos que podemos ver en algunos países.
¿ya? Por ejemplo, en el de nosotros, pero en otros países donde tienen monarquía igualmente, ¿ya? Así que ténganlo presente, ¿ya? No se preocupen por el tema de si tienen que salir, de todas maneras la clase queda grabada. Bueno, y rápidamente, la República. ¿Qué pasa en la República? Entre el 509 al 29 cae el último rey, Tarquino el Soberbio, y empieza un proceso de gobierno republicano que, a diferencia de la monarquía, eh, la República Romana se gobernaba a través de una constitución que se encargaba, entre otras cosas, de separar los poderes del Estado. ¿Ya? Nosotros hoy en día, de hecho, tenemos algo llamado constitución. De hecho, ustedes se acordarán que hace poco hubo un plebiscito y en el plebiscito se votó si se cambia o se mantiene la actual constitución. ¿Ya? Ojo con el micrófono, ojo con el micrófono, ojo con el micrófono. Hola. Alguien tiene prendido el micrófono, si lo pueden apagar. Ya pausé la clase igual, gracias. Ya está, pausé la clase, así que no se preocupen, eso no va a salir en el video. Tengan ojo ahí con el tema del audio. ¿Ya? Así que vamos a retomar. Ya. Bueno, entonces, en la República Romana existe ya una ley, existe una norma importantísima que le vamos a llamar Constitución. Y si ustedes, como yo les decía recién, lo piensan, hay algo de eso hoy en día, por ejemplo en Chile y en muchos otros países también. Entonces, teniendo esa cosa llamada Constitución, la República se va a sostener en el gobierno del pueblo. De hecho, la palabra república se origina a partir de dos conceptos. Res pública. Res en latín significa cosa y pública significa pueblo, la cosa pública. Y es el periodo de mayor esplendor y poderío romano, aunque ustedes no lo crean. Si bien en Roma en esa época no gobernaba un rey ni tampoco un emperador, en la República Romana existió el mayor esplendor y desarrollo cultural de los romanos, ¿ya? Se permitieron expandir su cultura a otras partes y eso posteriormente va a contribuir a que lamentablemente algunos quisieron o tuvieron más ansias de poder y terminó siendo el periodo romano, que tampoco fue un periodo de pobreza ni de constante guerra, sino que fue un periodo muy distinto a lo que fue la República. Y en este periodo, como les decía recién, entre otras cosas, el ejército romano llegó a dominar todo el mundo hasta ese entonces conocido. Ojo, no el mundo entero, no piensen en lo que hoy día conocemos como mundo, sino lo que ellos antiguamente conocían como mundo, que se reducía a parte de África, toda Europa, parte de Asia y listo. ¿Ya? América no existía en ese entonces para ellos, ojo, América geográficamente está en esa época, existe, pero no era descubierta. ¿Ya? Oceanía igualmente, todavía era un lugar muy desconocido, pero ya al menos África y Asia tenían una cierta cercanía con el mundo romano. ¿Ya? De hecho, el mapa que está ahí en la pantalla, fíjense muy bien, representa lo que en la República fue la expansión del territorio de lo que de lo que era Roma. ¿Ya? Dejamos de ser la gotita solamente, dejamos de estar solamente encerrados en los muros de la ciudad romana, y el Senado, las personas y los respectivos gobiernos de este periodo empezaron a expandir ese dominio o ese alcance cultural. De hecho, el mundo antiguo se reduce a esto. Ya prácticamente Roma tenía controlado lo que actualmente es parte de África, lo que era Turquía, lo que hoy día es Grecia, España, Portugal, Francia, Alemania, y ahí faltan muchos otros lugares que hoy día ya conocemos con los distintos nombres de países. ¿Ya? Ese era el alcance que tuvo la República Romana, por eso fue un periodo tan importante. Bueno, y socialmente la república se puede dividir entre dos grupos importantes. Eso véanlo también como lo que podría ser un aporte. En la república existían dos grandes grupos, el de los patricios y el de los plebeyos. ¿Ya? Los patricios provienen de la palabra pater, que significa padre. ¿Ya? Ahí me comí una letrita y perdón por eso.
Pero bueno, los patricios eran descendientes de las 30 curias primitivas, que eran los distintos grupos familiares que fundaron Roma junto con Rómulo, ¿ya? No solamente Rómulo fue el único que fundó Roma, sino que las otras familias que estaban junto con él. Y de esas primeras familias, supuestamente nace esta clase social durante la República y se empieza a desarrollar, que era el grupo de los patricios, ¿ya? Si alguien se pregunta por el nombre patricio, claramente es un nombre que tiene como origen este término o este nombre para esta clase social, ¿ya? Que proviene de la palabra pater, de padre. Y socialmente en la República está el otro grupo que era todo lo contrario, que básicamente es una clase social formada por quienes no eran patricios, ni tampoco esclavos, sino personas libres, ¿ya? Hombres y mujeres, pero recuerden que en esta parte de la historia las mujeres lamentablemente no tenían mucha relevancia, no tenían cargos políticos, no estaban en el ejército, pero también eran relevantes a pesar de todo, obviamente, dentro de lo que era la crianza, la educación y la formación de los hijos e hijas, ¿ya? Pero más allá de eso también, en Roma, durante la República existían estos dos grupos, patricios y plebeyos, ¿ya? ¿Y cómo yo puedo resumir gráficamente esta división? Principalmente en esta especie de escalera, ¿ya? Ahí se encuentran los patricios, que en este caso eran los ciudadanos, los que tenían muchos más derechos, más posibilidades de tener cargos políticos, ser partes del ejército y gobernar, ¿ya? Ahí están los patricios y todas sus familias, integrantes y todo ese detalle. Y los plebeyos eran prácticamente todos los individuos que se encuentran debajo del segundo escalafón. Básicamente no eran ciudadanos, más allá de ser libres, ¿ya? O ser esclavos, que también eran considerados plebeyos, o los libertos, ¿ya? Y además las mujeres libres que salen aquí. Cuando yo hablo de libertos, hablo de aquellos esclavos que eran puestos en libertad a manos de sus dueños. ¿Ya? Recuerden que la esclavitud en Roma todavía existía, muchos patricios eran dueños de esclavos y cuando decidían que estos esclavos fueran libres, se convertían en libertos, como sale el nombre por si no sabían el significado. Pero aquí tenemos los dos grandes grupos, pero resumido, por ejemplo, o detallado en este pequeño esquema. ¿Ya? Recuerden, patricios, que básicamente son ciudadanos, y los no ciudadanos que se pueden concentrar en plebeyos. ¿Ya? Así que ténganlo presente como parte del aporte, por así decirlo, de la República. ¿Ya? Y finalmente el Imperio Romano, el grandioso, Donde conocido y nació famoso Jesús. imperio, donde entre otras cosas, Maxi, muy bien, nace Jesucristo. Y ahí empieza todo lo que es el movimiento religioso del cristianismo, que incluso eh, impactó en la sociedad romana, generó una crisis al interior del imperio romano, producto de este movimiento religioso nuevo a manos de los apóstoles y seguidores de Cristo, ¿ya? Pero que también, entre otras cosas, se caracteriza por lo que ustedes verán en pantalla. Eh, Cuando la República entra en crisis, producto de ya no tener mucho control de lo que era el territorio de Roma, que era gigantesco, como ustedes vieron en el mapa, el Senado romano, que todavía existía para esta época, bueno, existió a lo largo del Senado dentro de toda la historia de Roma, de la antigua Roma. Y en el año 27 ocurre que el Senado, después de un montón de problemas, ya entre medio de gobiernos de algunos personajes bien controversiales, el Senado le otorga el título de emperador a un caballero llamado Augusto. ¿Ya? De ahí viene el nombre de César Augusto. ¿Ya? César tiene que ver con un cargo que es el de emperador, ¿ya? O el Princeps o el primer ciudadano. Y a partir de ese entonces, para resumirlo obviamente, viene un periodo de lo que los romanos o de lo que los historiadores denominan la Pax Romana, obviamente la paz romana, ya está en latín esa palabra pax, iniciándose el proceso de romanización, que es la extensión cultural del imperio. ¿Qué significa la romanización? Que los pueblos que son dominados por este imperio ya van a adoptar costumbres romanas, pero las costumbres originales de esos pueblos dominados son respetados, ¿ya? Básicamente llega Roma a ese pueblo primitivo, por así decirlo, o a conquistar este nuevo territorio. Los romanos conocen la cultura de este nuevo pueblo, por ejemplo en España, por ejemplo en Portugal,
respetan muchas de las cosas que existen en ese territorio, pero al mismo tiempo, los que son dominados por los romanos deben asimilar la cultura romana, por ejemplo, a través del idioma, el uso del dinero romano, las costumbres religiosas, creer en los dioses romanos, las diosas romanas, etcétera, ¿ya? La romanización fue una cosa súper importante que de hecho se puede ver hoy en día cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando entrega toda su cultura, todas sus costumbres, su idioma, el dólar, y el mundo lo terminó asimilando. La romanización romana es muy similar a lo que hoy en día pasa con el imperialismo norteamericano. De hecho, muchos países, incluyendo el nuestro, nos hemos norteamericanizado en muchas cosas. El uso de palabras, costumbres, marcas, etcétera. ¿Alguien, no sé, alguien quería aportar algo? Algo escuché por ahí. Veamos el chat, porque suelo que de repente leo el chat. Em, siempre Valentina, siempre se sube la clase. Ya, con eso del imperio, bueno, ahí está el logo del imperio romano que, bueno, en ese momento se utilizaba mucho en el ejército romano, ya, el águila imperial, la corona de olivo. No recuerdo exactamente el significado de las siglas SPQR, pero claramente tiene que ver con una noción directa a lo que es el imperio y el territorio romano, ¿ya? Pero parte de ese aporte se puede ver hasta el día de hoy. De hecho, el Imperio Romano termina con la invasión de los pueblos bárbaros, ya en el 476, ya, y hasta 1453, cuando cae el Imperio Romano de Oriente a manos de los turcos, ya. De hecho, aquí está la división de Roma. El color más rojizo, por así decirlo, es el Imperio Romano de Oriente, y el Imperio Romano de Occidente en un color más clarito. En algún momento del imperio, Roma se tuvo que dividir en dos, ¿ya? Producto de conflictos también entre varios personajes, que de hecho generó que no hubiera solamente un emperador romano, sino que hubieran incluso hasta tres, ¿ya? Pero en algún momento Roma lamentablemente se tuvo que dividir en dos, ¿ya? Y terminó siendo invadido por otros pueblos que ya aprovecharon la fragilidad de lo que en ese momento existía en Roma, después de todo el esplendor de la República, de todo lo que ocurrió en la Pax Romana, y terminó acabando con lo que fue esta enorme civilización antigua, ¿ya? Eh, perdón, eso con el Imperio Romano. Ay, se me abrió esa pantalla, no se preocupen que es un detalle. Con esta circunstancia, y con esta aplicación de la cronología de la historia de Roma, es importante mencionar algunos de los legados, a propósito de lo que mencioné dentro de estas tres etapas, ¿ya? Y aquí me van a tener que ayudar, identificando qué son estos lugares o menciones. ¿Cómo se llama este tipo de construcción? ¿Dónde la han visto alguna vez? ¿O en qué país? ¿Alguien que me ayude ahí desde el chat, tal vez? Ahora se puede escuchar mejor, Antonella. Estoy con el audio a tope. ¿Dónde se encuentra este lugar? ¿O cómo se llama esta construcción arquitectónicamente? No es el acueducto, Gerson, no. El acueducto es una construcción mucho más delgadita. ¿M? El Arco del Triunfo en París, Javiera, claramente. En Francia, que no tiene nada que ver con Italia, aun cuando en Italia hay arcos del triunfo, en Francia no solamente hay, sino que en otras partes de Europa, fue uno de los tantos aportes que hicieron los romanos, ¿ya? Y no viene de Grecia esto es una estrategia arquitectónica nacida en la época romana y que es parte de lo que mencionaba su compañera, los famosos arcos del triunfo, donde se resumen en alguno de sus bloques o estructuras parte de la historia de los emperadores, algunos triunfos militares, entre otras cosas. Pero eso claramente tiene que ver con uno de los aportes de Roma. ¿Qué otra cosa aportaron los romanos también? Que de hecho proviene desde la antigua Grecia. Ojo, los griegos crearon esto, Eso lo vi, pero no me acuerdo. ¿no? ¿Alguien se acordará? ¿Esto qué simboliza? Estas dos caritas, la feliz y la triste. Creo que un teatro. A ver,
Veamos también aquí si es que leo algo en el chat. El teatro están diciendo, el teatro, el teatro, el teatro. Correcto, muy bien. El teatro romano, aunque suene extraño, porque los griegos en realidad fueron los que, por así decirlo, lo inventaron, pero los romanos lograron perfeccionarlo, lograron darle expansión, masificaron esta entretención cultural, ¿ya? Pero siempre hay que recordar que el origen está en Grecia, ¿ya? No, no voy a desconocer jamás ese tipo de antecedentes. Y finalmente, la frase carpe diem, no sé si la han escuchado alguna vez, o si alguien sabe lo que significa la palabra o la frase carpe diem. No sé si alguien ha escuchado, ha leído, alguno seguramente está buscando la información tal vez, pero no importa. Lugar agradable, no, la Javiera no sabe, eh, Enrique tampoco. Ya, es un término igual que ustedes estudiarán más adelante. De hecho, cuando sean un poquito más grande el lenguaje, seguramente estudiarán este tipo de cosas en literatura. O si lo vieron, quizás ya no lo recuerdan. Pero carpe diem significa aprovecha el día, ¿ya? Es una frase muy utilizada por las personas en muchas etapas de la Profe, vida. ¿son Dime, bufones? ¿qué cosa? ¿Los que están ahí en la carita? Sí, las caras. Las caras son una referencia, Benja, a lo que es el teatro. De hecho, los bufones son personajes que salen en la Edad Media, que son los que llevan, los arlequines que llevan estos sombreritos con cascabeles, que hacen como reír a la corte de los reyes. Los bufones son una expresión del teatro mucho más aterrizada, mucho más vinculada a lo que es la vida medieval, ¿ya? Pero las caritas que están acá son un símbolo de lo que es el teatro. ¿Ya? Ojo con eso, esa pequeña aclaración. Y retomando el tema, el carpe diem proviene de una antigua lengua o un antiguo lenguaje que los romanos aportaron y que hasta el día de hoy se sigue utilizando como ustedes ven acá y yo les acabo de contar un poquitito, el vivir el día, ¿ya? Y es un lenguaje que hasta el día de hoy algunos utilizan o leen, ¿ya? Y lo vamos a ver rápidamente para ir cerrando con la clase. Respecto al Arco del Triunfo, que hay, por ejemplo, en París, podemos hablar de la arquitectura. La influencia etrusca y griega, que fue también parte del aporte, generó la construcción de los acueductos, como se ha mencionado en la clase, los arcos del triunfo, columnas de basílicas de grandes templos o las plazas públicas, que se les llamó foros, ¿ya? Donde la gente hace comercio, se encuentra, se reúne, hace política también, entre otras cosas. Por lo tanto, la arquitectura también es un aporte importante. Y con el tema del teatro, el asunto de los espectáculos, el anfiteatro romano, que fue súper importante para la entretención de los romanos, por ejemplo, en Roma, ¿ya? El Coliseo también, obviamente. eh, Se crearon baños públicos que sirvieron muchas veces para lo que es el tema higiene de las personas, en donde había salas de masaje, gimnasios, piscinas. Por lo tanto, si ustedes lo ven de esta manera, el aporte cultural también dentro de lo que es la vida en sociedad de los romanos, lo podemos traducir a lo que hoy en día pasa, cuando uno sale, por ejemplo, al centro de Santiago o al centro de una comuna como la de usted en Quilicura o en cualquier otra ciudad de Chile, ¿ya? Eh, el tema del espectáculo hasta el día de hoy, con el tema del teatro, el tema de las carreras, por ejemplo, cuando uno va a ver carreras de caballos, va a ver fútbol y va a los estadios, que es como ir a un coliseo. ¿Mm? De hecho, los estadios son como la versión moderna de los coliseos, si ustedes lo piensan de alguna forma, con cierta lógica. Por lo tanto, da a entender que los romanos aportaron mucho. Y políticamente, el derecho romano, la idea de que una comunidad tiene derechos y deberes, ¿ya? Que partió en Grecia con la democracia, pero que los perfeccionaron los romanos a través del derecho romano. ¿Qué significa? De que a través de un conjunto de leyes escritas, ojo, porque los griegos no dejaron muchas cosas escritas sobre la democracia, pero los romanos sí lo hicieron, ¿ya? Permite entender hoy en día por qué hay una constitución, por qué tenemos leyes, ¿sí? Entonces el derecho romano era bien importante para los romanos. Y el latín. Ese era el nombre de ese antiguo idioma, por así decirlo,
que es la lengua que da origen a todas las lenguas que en la actualidad denominamos como lenguas romance. Por ejemplo, el español, por ejemplo, está el portugués, el italiano también son parte de esos idiomas que hasta el día de hoy, o tenemos hoy en día de hoy como lenguajes vigentes, ¿ya? Por eso de repente uno escucha el italiano y logra reconocer algunas palabras. Bueno, es porque nuestro idioma, el castellano o el español, proviene de todos esos lugares. Recuerden que España está en Europa y España fue conquistada y dominada por los romanos en la época republicana y posteriormente en el imperio. Así que el carpe diem es parte un poco de todas aquellas frases que existen en base al antiguo lenguaje del latín, ¿ya? Que hoy día todavía se conserva, pero no como un idioma, ¿ya? Como nosotros hablamos actualmente en nuestro idioma español, ¿ya? Así que ojo con ese detalle. Eh, el polaco, yo creo que está más lejano de lo que, por ejemplo, es el latín, pero claramente el latín tiene que tener algún aporte, sobre todo porque Polonia está súper cerca de lo que está ahí en la península itálica, creo yo, Gerson. O sea, es una suposición nada más. No hablo polaco, no he ido nunca a Polonia, entonces no te puedo dar con certeza esa respuesta más clara. Bueno, finalmente, hagamos esta síntesis. Sabemos que Roma es el origen de las actuales costumbres, experiencias y prácticas que tenemos hoy en día, pero ¿qué tenemos concretamente de la antigua Roma en nuestra sociedad? A través de todo lo que he contado aquí, políticamente, culturalmente, socialmente. ¿Qué creen ustedes que hoy en día pueden reconocer con facilidad o con relativa facilidad de lo que hemos estudiado brevemente aquí de Roma? ¿Ya? ¿Quién se anima? Voy a ver el chat igualmente. El Senado. Muy bien, Javiera, claramente. Políticamente el Senado es un aporte que es vigente hasta el día de hoy. Obviamente tiene sus diferencias, lógico, pero es un sistema o una estructura política que hoy día es vigente en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro. El Gerson me habla de los baños públicos. Bueno, uno va al centro de Santiago y existen, ya los famosos saunas o baños turcos que hay por ahí. Yo no los conozco, pero sé que existen y que podríamos decir que provienen un poco de esa costumbre que los romanos tenían antiguamente. Es muy probable. El teatro, por supuesto, claramente, y todo tipo de entretención cultural que nosotros podemos consumir. No solamente el teatro, está el cine, que es una evolución tecnológica de lo que es el teatro, ya que básicamente ver una obra pero en pantalla. ¿Mm? Mira, de hecho aquí varios están aportando los estadios con los coliseos, claramente. Es algo que se mencionó en la sesión. El Ben Jabrito menciona los circos, muy bien. ¿Ya? El Coliseo era una versión antigua de lo que hoy día conocemos como los circos. ¿Ya? Se trabaja con personas, ya no se trabaja con animales, que son muy buenos, pero que en la antigua Roma pasaba mucho y era muy normal. Eh, la, la escultura, Agustina, correcto, muy bien. Estoy leyendo todo lo que mencionan algunos de ustedes en el chat. La arquitectura tiene que ver mucho con la escultura, ¿ya? Y ahí mostramos algunas esculturas también dentro de lo que fue esta clase. Y por lo tanto, claro, como dice el Gregorio, la arquitectura. En los arcos del triunfo, el mismo Coliseo, los acueductos, sirvieron para ya cosas que hoy día nosotros tenemos en algunos casos como vida cotidiana, el sistema de transporte de agua a través de cañería, los estadios, como ya se mencionó recién, los edificios, ¿ya? O de repente técnicas arquitectónicas para construir casas o edificios monumentales, qué sé yo. Em, la Constitución, la República, también Gerson, muy bien. La norma más importante de los países democráticos está en la Constitución, que hoy día es vigente en nuestro país, que en Roma también ocurrió en algún momento de su historia. Vivir en una república donde el pueblo toma decisiones, ¿qué decir? Pues, hoy en día el pueblo está tomando decisiones en muchas partes. Em, en el tema de la religión, yo creo que ya no tanto, porque los países hoy en día que son mayoritariamente cristianos, católicos y otras religiones como las musulmanes, tienen una creencia más limitada en dioses, ¿ya? No hay una galería de dioses tan amplia como lo tuvieron los romanos, ¿ya? Pero pueden ser algunos elementos de religión.
Yo creo que las prácticas religiosas, y además porque, ojo, el cristianismo nace en la época romana, ya, durante el Imperio Romano. Por lo tanto, durante ese Imperio Romano se masifica una fe que profesan millones de personas hoy en día. Eso es como una cosa específica. Eh, la cultura agustina, lo que pasa es que la cultura es como que tú estuvieras tomando todo lo que dijeron los chiquillos. Es como hacer trampa, por así decirlo. Es que es lógico, nosotros hemos heredado cultura. De hecho, la humanidad siempre va a estar transmitiendo cultura de una civilización a otra, ¿ya? Pero ¿qué cosas de la cultura uno puede rescatar? Y ahí lo han dicho tus compañeros, el teatro, el lenguaje, la religión, el deporte, la arquitectura, etcétera. ¿Se entiende? Así que ojo con ese detalle, ¿ya? Bueno, vamos a dejar la sesión hasta acá, porque si no se alarga el tiempo, pero tremenda participación, se agradecen los aportes y esto obviamente queda para estudiarlo posteriormente para la evaluación del mes de noviembre.